servicio, el primer servicio dominical que tiene la iglesia Casa de Amor y Restauración Sede Norte. Ya hago más parte de esta casa, me siento muy contento de venir aquí a compartir con ustedes. Y bueno, la pastora les manda saludo, ella pues está tomando un poco un día de descanso de todos los proyectos que se vienen ahorita. Y le invito a que usted abra la palabra de Dios en 2 de Samuel 5. Vamos allí, dígame cuando lo tenga. Y vamos a hablar, el mensaje el día de hoy que quiero compartirles lo he titulado La Fortaleza. Y nosotros conocemos la vida de David y la hemos visto en muñequitos, nos la han enseñado desde la escuela dominical. Ayer la hermana Sandra, que estuvo compartiendo un mensaje muy bonito con nosotros, sé que instruye a los niños en la palabra de Dios, tanto como a nosotros los adultos el día de ayer. Y en 2 de Samuel 5, cuando David ya es proclamado por fin rey, dice así, vinieron a todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías y a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Delante de Jehová ungieron a David por sobre rey en Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no estarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vemos la posesión aquí de David, y podríamos decir que fue una gran victoria. Ya él, digamos, desde los principios del capítulo, comienzan a decirle, nosotros ya sabíamos que tú eras el rey. Si usted comienza a estudiar de pronto la vida de David, David tuvo bastantes altibajos para llegar a este propósito. Siempre, y quiero que esto se lo lleve en su corazón, en la vida cristiana, en la vida con Dios, para los propósitos que fuimos nosotros creados, nunca va a ser un camino fácil. Nunca va a ser yo llegué aquí a la iglesia, me convertí y salí por esta puerta, comí una empanada y Dios ya hizo todo nuevo. No, no es así de sencilla la vida cristiana. Y quiero ponerles de ejemplo a David porque David comienza desde 1 de Samuel 16, vemos hasta 1 de Samuel 31, cuando muere Saúl, que David comienza a pasar una vida que no es una vida promedio. Estuve buscando varios significados de la palabra promedio, y uno que me gustó bastante es lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Vemos que una vida promedio, y el promedio que se saca en nuestras vidas, es no soy tan bueno como los buenos, soy el peorcito, pero soy de los mejores, de los peores. Ese es el promedio, ¿sí? Y yo pienso que nosotros como cristianos no estamos para vivir en el promedio. El promedio aquí era, David era nombrado, si nosotros vemos, el promedio era ser ungido por Samuel, en 1 de Samuel 16, ahí él tenía alrededor de casi 12 años, dice que él vivió 74 años el rey David, y tuvo casi 20 años de proceso. Si usted apenas dice, yo con una semana de venir a la iglesia y no se ha solucionado mi vida, vean, 20 años tuvo que durar David para convertirse en rey, aproximadamente. Hay unos estudios que dicen que fue a los 15 años que fue ungido por Samuel, hay otros que dicen que fue desde los 10. Él sabemos que no tenía la edad militar, y vemos que su primera batalla contra Goliat, él tenía aproximadamente 17 años, va a vivir con el rey Saúl, pasa allí siendo el músico del rey. Después David huye en 1 de Samuel 21, si quiere vaya anotando todo esto y lo va estudiando.
allí en su casa. David encuentra a sus valientes que lo acompañaron durante varias de sus conquistas en Primera de Samuel 23. David, después de esto, tiene un momento que dice, yo hasta aquí ya llego. Ya estoy cansado de que Saúl, en todos estos capítulos, Saúl me persigue, me quiere acabar con mi vida. Yo no he hecho nada, le he perdonado a él la vida, pero Señor, yo me voy a ir para el otro bando. Y vemos que David se va para donde los filisteos. Y podemos decir, ¡ay, qué hombre tan pecador! A nosotros que nos gustan, imagínense en ese momento de redes, nos llega a nuestro Instagram, David, en el pueblo de los filisteos. Uy, tremendo, un líder que teníamos nosotros, una persona que de pronto, no sé, iba a ser el próximo patriarca, el que iba a traer la unción sobre Colombia, pongámoslo de pronto en un término acá, y vemos que nos llega la notificación de estos periódicos amarillistas. Leí esta mañana precisamente en un periódico de aquí sobre la tragedia de los pastores en Aguachica, y el título decía lo siguiente: ¿dónde estaba Dios cuando sucedió la tragedia? Y explica otras cosas totalmente. El artículo no tiene nada que ver con el título. Uno lee el artículo, pero es ese amarillismo, es decir, hay que poner, y pues obviamente los comentarios que estaban ahí en la red social, lo vi en Facebook esta mañana, era, no, Dios estaba celebrando el cumpleaños de Jesús, por eso no se dio cuenta de la muerte, y estaba atacando bastante fuerte a la iglesia. Y nosotros, como pueblo, algunos se ven sorprendidos, pero lamentablemente estas redes sociales lo que causan es eso. Imagínense David yendo al pueblo de los filisteos y que estuviera allá. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos el trasfondo. David iba a derrotar allá a los filisteos, se metió como un infiltrado. Pero, ¿qué dirían las redes sociales? Ese era el cristiano, que de pronto David, no sé, alguna vez lo compartí en una prédica, que vamos a evangelizar a un bar y nos ven allí bailando o nos ven allí un poco tomados de copas. Y entonces está ahí la crítica social. Y David pasó por su vida pensando que tenía que llegar a donde Dios lo tenía que llevar. Pasa hasta la muerte de Saúl en Primera de Samuel 31 y ya David se quita ese gran peso. Dice, bueno, ya puedo reinar como Dios me prometió. Aproximadamente, que lo que les digo, fueron 20 años, si tomamos desde que David es llamado a los 10, 11 años hasta que es nombrado rey, son 20 años de proceso. Le digo, si usted lleva un proceso de una semana, de un año, y de pronto no ha visto, hermano, ya enfrentó a su gigante, ya enfrentó de pronto los ídolos que habían en su corazón, de pronto tiene una relación como la tenía David, o de pronto dice, ya con el llamado y la unción es suficiente. Te quiero decir que lamentablemente no. Así usted tenga el llamado, así usted tenga, y es más, voy a coger un ejemplo que estaba escuchando ahorita del pastor Diego. Cuando nosotros vivíamos en la casa, siempre es muy que mi papá nos llame a alguno para una tarea específica. Y él puede llamar a Juan o Josué, que eran los menores, yo ya pues vivo aparte del apartamento, él los llama para una tarea específica, sea que se dañó alguna cosa en el internet. Los padres ahorita que siempre llaman a sus hijos, no me funciona el internet, y solo es mover un cable, pero ellos no saben y uno lo hace con mucho amor, tranquilos. Eso. Pero imagínense que Dios nos esté llamando así. Daniel, 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 y uno está en el cuarto y dice, el Señor me está llamando, pero yo aquí en mi cuarto estoy viendo televisión, está chévere, estoy cómodo, y yo decirle a mis otros hermanos, si ven cómo mi padre me llama, si ven que yo soy el preferido, pero estoy allí en otra situación, estoy allí haciendo lo que no debo hacer, estoy así porque si me está llamando es porque necesita algo de mí, y el Señor nos llama porque necesita algo de nosotros, primeramente nuestro corazón, y segundo, aquí como David, que comenzase él a reinar, que comenzase él a ser el rey sobre su pueblo. Pero David podría decir, Señor, me han perseguido, me han tratado de asesinar. Ese cuando David escribe que tiene un ejército delante de él y que su alma no desfallecerá, era real que David en ese momento estaba acampando y tenía delante un ejército que quería acabar con su vida. David no escribe los salmos, y David es una persona que expresa sus sentimientos, que de pronto dirían acá los hombres en Colombia, que somos de pronto un poco tan machistas, que los hombres no deben llorar. Imagínense David cómo sería visto hoy en día, como un hombre afeminado de pronto, como un hombre, que un hombre es demostrar los sentimientos, rendirse delante del corazón de Dios. Y de pronto cuando estamos ministrando o en la iglesia, nos pasa exactamente, y no solo ahorita a hombres, a mujeres también, serias,
está muy bonito como canta Juan Carlos, la presencia de Dios, pero nos convertimos ¿en qué? En espectadores. Porque qué pena, me ven llorar, las mujeres de pronto dirán, se me corre el maquillaje que me regalan en Navidad tan costoso, me van a ver con el ojo así bastante manchado, y los hombres ni una pizca de movernos, pero David explayaba en su corazón todo lo que sentía. Y veíamos que David tenía emociones a flor de piel, que en un momento nos escribía el Salmo 23, y estaba extremadamente bonito, nos deleitamos, quienes han orado con el Salmo 23 y han se metido en la presencia del Señor, es un salmo muy hermoso, pero también David tenía como en el Salmo 38, decir, Señor, me siento totalmente solo, no tengo tu presencia. Y él podía expresar esas emociones, y él podía, ¿por qué? Porque tenía claro hacia dónde tenía que ser. Como les digo, el proceso no era fácil, el proceso en la vida de David no era fácil. ¿Y por qué les hablaba del promedio? Porque vemos que en esta palabra el Señor le dice, bueno, los ancianos le dicen, ya eres rey sobre Hebrón. Pero yo quiero recordarles algo, David era nombrado ¿qué? Rey sobre Israel, sobre todo el pueblo. De pronto cuando llegamos a una meta y David podía decir, bueno, ya estoy acá en Hebrón, esta va a ser mi ciudad, pero el Señor le recuerda que esa no era la ciudad que él tenía que reinar, no era donde debía quedarse. Si nosotros vamos a un estudio más profundo, y acá es donde les doy un poquito de clase, me encanta que se lleven datos de la Biblia, créanme, muchachos, la Biblia hay que exprimirla totalmente, la palabra de Dios, deleitarse en ella es espectacular. Pero cuando dice que él tenía que tomar la ciudad de los Jebuseos, nosotros nos tenemos que ir atrás desde Jueces. Cuando Josué comienza a conquistar toda la tierra prometida, toda la tierra de los cananeos, los Jebuseos era una parte de los cananeos que quedaba allí, en la mitad de toda la tierra de Israel. Y pasaron, y le dejo para que usted lo estudie en su casa, ¿cuántos años pasaron desde que Josué y los jueces tomaron toda la tierra prometida hasta el momento que estaba David? Habían pasado unos 100 añitos, larguitos, y los jebuseos seguían allá asentados en este territorio. Y era una pequeña parte, y esto no era una ciudad gigantesca, ni nada, pongámosle que era un barrio de Bogotá nada más. Digamos, toda Bogotá era el reino de Israel, y podríamos decir, en la localidad de Suba fue nombrado rey David, y lo reconocen en la localidad de Kennedy, en la localidad de Bosa, en todas las 18 localidades faltantes, pero había una localidad que no lo reconocía como rey, y no lo reconocía David, y no reconocía el poder de Dios, y no reconoció a Saúl en su momento, y era esta, los de los jebuseos. Y ellos dicen ahí, acá no va a entrar David. ¿Por qué? Porque esto era una fortaleza. ¿Qué pasaba en esa ciudad de Jebús? No de los Simpsons, no vayan a confundirse con Homero Simpson, no, y ayúdame Jebús, sino esto era una tribu que estaba en una cima, era una colina. Y cuando trataban de ingresar cualquier persona para conquistarla, no sé si de pronto usted ha visto El Señor de los Anillos, creo que es la de pronto mejor ejemplificación, cuando son esas guerras en la segunda película que son con las dos torres, que desde arriba comenzaron digamos, a matar a los orcos, y era de pronto impenetrable esas dos torres. Era exactamente lo mismo. Cualquier persona que llegaba a atacar la ciudad de Jebús, los jebuseos, desde arriba, no sé si en ese momento hubiera aceite caliente, ¿qué? Pero le tiraban con todo. Persona que se asomaba ahí para tratar de conquistar, moría. Era una fortaleza impenetrable. Y ahora sí, vamos al centro del mensaje. Después de esta pequeña introducción. Y es esa fortaleza que de pronto hay en nuestra vida. Siempre nos enseñan, y bueno, esto lo aprendí mucho en las escuelas en Buenos Aires cuando hablaba uno de evangelismo, que nuestra vida es como una casa. Y nuestra vida nosotros la vemos y tenemos varios cuartos. De pronto, bueno, no he tenido la oportunidad de ir a la casa de ninguna persona, pero siempre en nuestras casas, y eso pasa en todas y más en las casas colombianas, hay o un cuarto de San Alejo o un cuarto cuando llega la visita que permanece cerrado, que es donde, ¿qué? Donde tenemos todo el desorden, que es donde vemos que este cuarto de pronto está un poco en obra gris por el polvo, porque es preciso, es el cuarto de mi hijo, o sea que hay padres que nos ha pasado cuando vivían en la casa, de pronto mi cuarto era el de no mostrar, que yo salía de afán, gracias a Dios la pastora Liliana me enseñó cuando ya salí ahorita del departamento, pero siempre hay un cuarto que no queremos mostrar, y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. En nuestra vida espiritual
nuestra vida espiritual comienza a ser una casa y tenemos varias victorias. David, como les digo, en la vida tuvo varias victorias. Pudo escapar de la mano de Saúl varias veces. En un momento, entró a una cueva desesperado donde habían bastante personas como él que estaban asustadas, escondiéndose de las deudas, escondiéndose de pronto de personas que querían acabar con su vida. Eran personas que no tenían ninguna esperanza. Vemos que en esta cueva pasa lo mismo que con el profeta Isaías. Cuando se va a una cueva era a morirse, era totalmente a decir, ya acá, imagínense en ese momento del desierto, no había como pedir un domicilio ni nada, y salir a cazar en el desierto pues era un poco complicado. ¿Sí? Cuando uno va a la cueva es totalmente a que su vida ya está acabada, a que no tiene ninguna fe, ninguna esperanza. De pronto usted está en ese momento de la cueva y está metiéndose con personas que igualmente están desanimadas, pero el Señor de pronto lo llevó a usted a esa cueva a ser como David, a emprender fe a los demás. Entonces vemos que David comienza a tener todos estos procesos y él dice, me falta un pedazo más para completar la palabra de Dios. En la vida cristiana y en nuestros cuartos, de pronto tenemos muchas victorias, pero hay un cuarto y una fortaleza como lo fue Jehús, que es que ese pecado que de pronto no podemos dejar. Y usted dirá, una palabra, principio de domingo, tenemos que tener esperanza, ¿dónde están los propósitos? De pronto si la hermana de la cafetería tiene uvas, yo me como unas uvas secretamente, porque me faltó el 31, no había. Sé que esta semana una amiga mía en la oficina dijo, tengo un antojo de uvas y no hay en ningún lado. Y le dije, claro, no es que todo el mundo se las comió el 31. No, de pronto estamos pensando, ay, debe haber una palabra ahorita que los propósitos de Dios y vamos a caminar en ellos. Y no quiero de pronto sonar un poco pesimista, pero yo quiero que usted se centre hoy en ese cuarto, que comience a pensar de pronto en ese cuarto desordenado de su vida, de pronto en esa fortaleza que han pasado años y que usted, como le digo, como David, ha tenido muchas victorias. El Señor lo ha llevado en muchas y en muchas victorias. Usted ha dicho, bueno, este cuarto lo muestro y acá de pronto con Juan Carlos, el líder de la alabanza, Juan Carlos, yo no sabía tocar ni una nota, pero una vez me metí con el Señor a adorarlo y tengo cántico nuevo. Y Juan Carlos dice, no, este hombre espectacular, ¿cómo se ve? Porque acá adelante nosotros nos vemos muy bonitos y vamos a presentar siempre lo más bonito. Yo podría decirle, si no fuera de pronto el hijo del pastor, hay un algo de rosca, no mentira. Pero si quisiera venir a predicar y pasar un proceso, decirle, pastor, yo tengo estudios en Buenos Aires, quiero hacer una especialización en el Instituto de Marco Barrientos en México, o de pronto irme a los Estados Unidos y pastor, yo me sé la palabra, imagínense, les enseñé en la iglesia que los jebuseos estaban desde jueces y entonces me sé todas las fechas y David, acuérdese que desde los 10 años y pasó 20 años y podría acá demostrarles una cosa muy bonita teológica, pero de pronto en lo oculto, cuando estoy allí en la soledad, puedo decir, oigan, acá me gana la pornografía o me gana, como lo quiera llamar, la fortaleza que usted tenga en su vida. Por eso no le voy a decir, hermano, ¿cuántos tienen fortalezas? No vaya a decir amén en ese momento, no los quiero. Pero sí piense en su corazón, ¿qué comienza usted a tener? De pronto, ¿qué fortaleza le falta? ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no debemos vivir en el promedio, como les decía en el inicio. Nosotros podemos tener muchas, muchas victorias en el Señor, pero el Señor siempre nos quiere llevar a más. En el momento que usted, y eso se lo comparto, también en el momento que usted piense que ya acabó su tema con el Señor, que usted dice que su vida ya está ahí, es una mentira del diablo, hermano. No le crea eso porque con el Señor siempre hay más. Y David tenía que ir por más en este momento. Todas las personas dejaron pasar que Jebús estuviera allá, que esa fortaleza estuviera allá, y la convirtieron en algo normal de la vida. Bueno, los jebuseos sí, allá están, no nos respetan, nos hacen guerra de vez en cuando, nos destruyen algunas cosas, quieren conquistar, pero ahí lo dejamos. Y en nuestra vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Ese pecado que es bueno, nos lo repetimos mucho y estamos delante del Señor un domingo, Señor, perdóname, yo quiero soltar esta área de mi vida. Y el enemigo es muy astuto y de pronto permanece varios tiempo dormida esa habitación, pero esa habitación habla, esa habitación nos da palabra todo el día. Acá, como le decían a David, ni siquiera los cojos van a dejar que David entre. ¿Qué era lo que estaba diciendo en este momento? Se lo pongo en palabras textuales. ¿Qué le dice el enemigo a usted? Hasta mi más mínimo demonio
va a hacer que usted caiga, porque esta área de su vida es mía, me pertenece. Trate, vaya a la iglesia, tranquilo, adore a su Dios, haga lo que sea, sirva, predique, comparta la palabra, estudie, prepárese, pero esta área de la vida me pertenece a mí y yo no se la voy a soltar. Y cuando usted cree que ya tiene la victoria, ya estoy con el Señor, de pronto las personas que han sufrido de alcoholismo, el tema de la abstinencia, uno comienza a tener, dice ya 2 días o lo que hacen en Alcohólicos Anónimos, llevo 20 días sin tomar un trago, llevo 23 días sin tomar un trago. Usted puede decir con el Señor, llevo un mes sin pecar, o llevo los primeros 5 días del año sin pecar, o ya pequé el día de ayer y me toca volver a reiniciar la cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice, hasta con lo más mínimo, yo sé que usted va a caer. Y el enemigo, y comenzamos a escuchar esa voz del enemigo, y comienza a hacer es un argumento. Todo pecado o todo de pronto ataque del enemigo siempre comienza con un pequeño dardo, que es un argumento. Usted no puede, usted para qué va a esa iglesia, su hogar está destruido, y todo eso comienza a ser un argumento y comienza muy pequeñito, comienza a ser una voz muy bajita. Si yo me quitase el micrófono, ¿sí? Y así comienza la voz del enemigo, a escuchar así suavecito, y usted está aquí y está Juan Carlos con su piano a todo volumen y usted escucha ahí la presencia del Señor y el Espíritu Santo, pero va bajándosele el piano, va bajándosele, va bajándosele. No pone de pronto fuego a M para adorar al Señor. Y va bajando la voz del Señor. Y comienza a crecer la voz del enemigo. Y la voz del enemigo, ese pequeño argumento, comienza a tener una base, comienza a poner unos muros. Y cuando usted se da cuenta que quiere enfrentar esa fortaleza, es impenetrable. Usted decir, yo no puedo soltarlo. Y comenzamos, y mucha gente lamentablemente comienza a creer en esa mentira del enemigo. Comienza a creer que no hay forma de salir de eso. Y dice, debo convivir con eso. Debo tener una vida aquí en la iglesia, en el que soy santo, en el que sirvo, en el que sí quiero entregarle mi vida al Señor, pero salgo de este centro comercial y me pasó de pronto, esta mañana venía con Adriel para aquí y un hijo de Dios, obviamente, motociclista, nos comenzó a cerrar casi toda el camino. Y yo, Señor, Padre Celestial, yo voy a predicar, pero el mundo me llama que hay que evangelizarlo, Señor. Entonces, todos tenemos en un momento, perdemos de pronto esa comunión con Dios, como les digo, fue un momento, yo no sé si me vio, no me vio, no, yo no lo vi, de pronto yo de pronto lo había cerrado antes sin querer verlo, y entonces comenzó ahí la pelea y yo dije, está en contra mío, esa persona está siguiéndome, o nos quiere robar, o qué quiere hacer, él es, y de pronto había sido yo el culpable, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ninguno de los dos, pero en ese momento me robó la paz una situación. Hermano, usted sale de aquí, si conduce o si de pronto se monta en un vehículo y se roba la paz inmediatamente. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil. Y usted dice, ya me toca convivir con eso. Yo nunca voy a cambiar mi carácter. Yo siempre voy a ser mal geniado y todo el mundo está en contra mío. Y comienza a escuchar esa voz del enemigo, esa fortaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Esta fortaleza, como les digo, estaba viva. Le hacía frente a todo. Le hacía frente años y años a todos los guerreros. Y no es que el Señor no hubiera levantado grandes guerreros en otras épocas. Vemos que los jueces también estaban allí para conquistar. Y estaba Josué, que Josué no le tuvo miedo. Josué creyó en la palabra de Dios y el Señor siempre le recordó, levántate, esfuérzate y sé valiente y conquista. Él tenía la victoria, pero él que decidió en un momento perdonar la vida a una pequeña tribu. No, pobrecitos, son chiquitos, no van a hacer nada. Y el pecado comienza así. Es una situación, caí una vez, fue solo una mirada. Dice que el pecado se construye o tiene la concupiscencia desde nuestro corazón y el pecado comienza ahí a ser así, suavecito, suavecito en nuestra vida y decimos, solo miré que la hermana estaba tan bonita, estaba muy bella, y después la volví a mirar y, oh, pero yo estoy casado, y mi esposa, ¿por qué no se arregla así? Y comienza a generarse pecado una cosa gigantesca, ¿sí? Y se vuelve un tema que ya después no se puede manejar. Y decimos, ¿en qué momento perdí la visión de lo que estaba conquistando? ¿En qué momento
mis cuartos para mostrar todo lo que tenía para mostrar en mi vida, comenzó a apagarse. ¿En qué momento? Eso es porque es un momento. Pero, como vemos aquí a David le faltaba algo para tomar, y era esta ciudad, como les digo, estos jebuseos. ¿Y por qué es tan importante esta ciudad? Yo voy a decir qué pasa ahí. Ahí se construye lo que es la capital, Jerusalén. Y Jerusalén no es, bueno, la ciudad de Dios, donde conocemos dónde estuvo qué después de esto, para que también lo estudie usted allí en la palabra de Dios. Allí es donde estuvo, se construyó el templo para Dios, donde nosotros podríamos decir fue nuestra primera iglesia, donde se hacía verdaderamente, porque veíamos que el arca se movía de un lado para otro, solamente podía estar el sumo sacerdote, era el que podía entrar allá, pero si no se construía, digamos, esa primera iglesia, no podríamos entender, y yo creo que el Señor lo hace así, entender cómo es que podemos entrar al lugar santísimo hoy nosotros. El lugar santísimo no les voy a decir, eso lo pueden estudiar en los libros, los primeros 5 libros, cómo estaba dividido el templo del lugar santo, el lugar santísimo, y cómo el Señor rompe ese velo, y hoy podemos estar todos en el lugar santísimo, y todos podemos rendirnos delante del Señor. Entonces, romper esa fortaleza, entrar a esa fortaleza, conquistar esa fortaleza, era un paso fundamental para lo que nosotros hoy conocemos como la vida cristiana. Y ahora mi pregunta para ustedes el día de hoy, como les digo, no soy una persona de hacer cultos de, ay, pesimista, el primer año. No, pero sí que se lleve esta reflexión en su corazón y es, ¿con qué te estás conformando tú? ¿En qué punto de la vida estás? De pronto ahorita no seamos super soldados o no tengamos una guerra así que tener a nuestros valientes para ir a atacarnos a espada, a muerte, pero sí tenemos batallas más difíciles en nuestra cabeza. Sí tenemos batallas que, aunque pasa el tiempo, ya no es contra espada, y precisamente lo dice Pablo en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. ¿Y qué de pronto está en su cabeza el día de hoy? ¿Qué de pronto que usted, como les decía en broma, y espero que no lo haya hecho acá ninguno, de pronto no crean eso, meterse debajo de la mesa para conseguir el amor? Si de pronto en sus bolsillos ahorita cuando vaya a dar la ofrenda dice, ay, me quedó una lenteja del 31. No, sino qué usted está haciendo para cumplir el propósito de Dios, para lo que el Señor verdaderamente lo llamó. Porque el Señor nos llama a nosotros a vivir en una plenitud total, en una plenitud de su presencia. Y no puede haber ni medio cuarto, hermano. De pronto usted le está dando cabida al enemigo y usted ha dicho, ese pecado o ese tema que todavía no quiero entregarle al Señor, ese aspecto de mi vida, se está creciendo y está opacando los demás cuartos. Acá las mamás o las personas que de pronto cuidan el hogar me darán la razón. Hay que limpiar y desinfectar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si usted barre un pedazo de la casa y el baño de pronto está hecho un chiquero, usted va y pisa el baño y sale y ensucia todo. Las mamás siempre nos han dicho, no me pise cuando esté trapeando, ¿cierto? Todas, y es realidad, de pronto uno como no, pero pues vuelve a trapear y ya. No, porque ya queda sucio, entonces ese pedazo me ensucia la cocina y de pronto uno está lavando la loza y llega alguien y deja otra vez otra loza sucia. Entonces comienza a irse ese mugre hacia las demás partes de nuestra vida. Comienza, y como les digo, esa fortaleza está viva. Esa fortaleza tiene patas, no le voy a decir que tiene cola, ni cachos, ni nada, pero esa fortaleza está caminando y rondando en su casa. Y de pronto usted ha dicho, ya tengo que vivir con ella. Pero yo le invito el día de hoy a que su merced ahí esté pensando, como le digo, póngale el nombre a esa fortaleza. No le ponga Jebús como en los Simpsons ni nada. Póngale verdaderamente el nombre de lo que usted está afectando de pronto. Y comenzando de pronto este año 2025, que usted diga, yo quiero conquistar lo que el Señor me ha dado. Yo quiero pararme aquí en la batalla y como le digo, no es fácil. Porque si fuera fácil, pues hermano, ¿para qué venimos un domingo, madrugamos, estamos de pronto ayunando, orando? ¿Para qué hacer todas esas cosas? Escuchar a una persona, compartir un mensaje, adorar a Dios, como les decía en el principio, esta persona, bueno, no sé quién escribió de pronto este artículo, que dijo, ¿y dónde está Dios?
Y Dios siempre está con nosotros. La respuesta, yo le iba a escribir, la verdad, yo iba a responder, pues Dios siempre está. Siempre ha estado con nosotros. De pronto nosotros somos los que no creemos en Él. De pronto somos los que nosotros hemos dado la vuelta, o de pronto éramos los que estábamos en fiesta nosotros. Y por eso es que lamentablemente nos atacan y atacan tanto el Evangelio, porque de pronto en nuestra vida, quienes nosotros estamos aquí en la iglesia, nos estamos dejando derribar o agrandar esa fortaleza y no estamos derribando la fortaleza. Como les digo, hermano, David tenía y David podía conformarse y nosotros podemos conformarnos con una simple victoria. Eres rey en esta ciudad y el Señor y el enemigo, el Señor te está diciendo, yo te quiero llevar a más. Tú tienes que reinar sobre toda tu vida. Tú tienes que poner toda tu vida en orden, todos los aspectos. ¿Para qué? Para que seas una persona íntegra, para que seas una persona que pueda compartir mi mensaje, para que seas una persona que pueda llegar a donde yo quiero que llegues. ¿Y a dónde debemos llegar, hermano? No llegar acá a tener un nombre, no llegar aquí, que a nosotros nos gusta tanto. Yo en la empresa siempre me he puesto un cargo, porque la verdad no sé qué hago a veces en la empresa, pero siempre es un cargo de gerente operacional, porque eso suena bonito. En vez de decir, no, soy el hijo del jefe, o no, pues acá me encargo de organizar las cuentas, pero tengo un equipo que me ayuda, está el pastor, está Magda, que son los que me ayudan, que tienen más experiencia, y son las personas que van ayudándome a encaminarme en lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque como joven, les digo, no tengo la vida perfecta, cometo errores por montones todos los días. Aún a mis 28 años, incluso esta semana, pasó un problema en la oficina, me quedé yo sin inventario, había pedido muy poco, había hecho mal como la formulación, y dije, venga Diego, hice esto. Me dijo, ay chino, ¿y ahora qué haces? No, todos están de vacaciones. Pero él me ayudó a guiarme a encontrar una solución. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos aquí en esta vida cristiana, que nos gusta tanto el nombre, el apóstol, el ungido, el que tiene mis 200 ovejas, bueno, no sé, acá hay aproximadamente 100 personas, yo podría decir, no, amigos, en el instituto podría escribirle a mis amigos, ya estoy dando cultos a 500 personas, hermano, 2000 personas, multitudes, ya estoy al mismo nivel de Pedro, o sea, ya lo que viene es fuego, Espíritu Santo y todo el mundo cáigase, porque eso es lo que nos gusta, ¿cierto? Y podríamos decir, eso es ya la victoria. Y el enemigo de pronto muchas veces nos pinta eso. Le podía pintar a David, David, ya eres rey, ya, deja a estos jebuseos ahí, ellos van a ser como una piedrita en el zapato. Imagínense, no sé a cuántos se le han metido precisamente una piedra en el zapato. Es incomodísimo. Y yo no creo que usted camine así le dé pena, así la media esté rota, no, pues venga, me quito el zapato y quito la piedra. O usted caminaría con esa piedra en el zapato todo el día. No, ¿por qué? Porque después tendría que caminar así, todo rengo, ay no, y el pie todo lacerado, preciso esa piedra se metió, se encarnó, se le metió en el dedo chiquito, se le hizo la uña. Comienza a ser un problema gigante y nos comienza a doler ¿qué? Todo el cuerpo. Pues así, hermano, es el pecado. Es una piedrita chiquitica en nuestro zapato. Y usted decide, ¿camina con él o camina con Dios? Y de pronto usted diga, porque lo chévere de esto, vamos a Primera de Crónicas, que está un poco más especificado. Primera de Crónicas 4:11. Primera de Crónicas 11, desde el versículo 4. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Desde el versículo 10 comienza a hablar de los valientes de David. Comienza a hablar cómo él pudo transformar unas personas que estaban totalmente en derrota, ¿a quién? A sus valientes. Y vemos ahí que está, hermano, tenga un poco de imaginación, porque cuando nosotros somos hechos, dice en Génesis, creados a la imagen y semejanza de Dios, la imagen como tal que demostramos el amor, ¿sí? Como vino Cristo.
Y la semejanza es esa parte creativa o esa parte de poder hacer. El Señor ha hecho imposibles, ha abierto el mar, hermano. El Señor destruyó con un grito unos muros gigantescos. El Señor, no sé en su vida qué de pronto ha hecho, pero yo sé que han sido cosas extraordinarias. Y si lo ha hecho una vez, ¿usted cree que no lo quiere hacer varias veces con usted? Mano, no se conforme solamente con un pedazo. En este momento David supo que todo el mundo subía y que por arriba era que lo atacaban. ¿Por dónde? Pues no se lo voy a dejar de tarea, se lo voy a decir. ¿Por dónde David conquistó esta ciudad? Por los canales, por la parte de abajo. ¿Usted cree que esto fue, David era muy inteligente, era el próximo? No, eso fue una estrategia del Señor. ¿Qué estrategia de pronto usted, por escuchar la voz del pecado, no ha escuchado la estrategia de Dios de cómo salir? Usted de pronto ha dicho, yo he intentado 1000 veces tratar de restaurar mi hogar en mis fuerzas. Yo he tratado de dejar el alcohol, las drogas en los jóvenes, la pornografía, bueno, incluso en las personas adultas, cualquier pecado, como le digo, no me lo tiene que decir acá ahorita. Póngale el nombre a ese Jehús usted. Póngale el nombre a esa fortaleza usted. Y de pronto usted ha escuchado y ha dicho, yo lo he hecho siempre en mis fuerzas. De pronto si David dijera, no, yo ya con todo el ejército siendo rey, yo eso lo hago rápido directamente yo, porque David, vemos, yo les dejo hasta este pedazo que es bonito, pero de ahí para adelante, todos los errores que cometió David y todos los aciertos que también tuvo. ¿Por qué? Porque su merced tiene una victoria, o usted tiene una victoria en el Señor, y créame que a la vuelta de la esquina comienza otro. De pronto, este cuartico se le fundió la luz, hay que volver a arreglarlo. ¿Por qué, hermano? Porque como le digo, uno quiere vivir en integridad y el Señor quiere que usted viva íntegro delante de lo que Él lo creó. De pronto hay cosas que nosotros decimos. Había una canción, bueno, no soy tan viejo, pero de mi época de los 2000 que decía que yo soy así, así me quedaré y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Todo eso de una pequeña serie. Y nosotros queremos siempre, ¿qué es? Llevar la contraria en el Señor, pero el Señor hoy nos está diciendo qué voz quieres escuchar y hasta dónde quieres llegar conmigo. Esa es la pregunta que les quiero dejar acá a ustedes el día de hoy. Yo le invito a Juan Carlos, ahora sí que me toque el piano bonito. Y hermano, que usted se ponga de pie, porque siempre el Señor, créame, siempre, Él nos va a dar la salida de una forma creativa. Él nos va a dar la salida y allí en Marcos 2, cuando hay unos amigos que quieren llevar a un paralítico, ellos veían la multitud y veían que solo había una puerta. ¿Quién les iba a decir que en el techo podía estar el milagro? Solamente el Espíritu Santo. Y cuando uno escucha la voz de Dios de la forma menos pensada, se los digo, de la forma que nosotros menos pensamos que podemos salir del pecado, es donde está la salida. Pero debemos comenzar a tener firmeza en su palabra, a tener firmeza de pronto en este nuevo año, decir, este año sí quiero comprometerme contigo, Señor. De pronto usted pensó eso, como les decía, en el viaje, en el novio, en el dinero, y de pronto dejó de última, sí, bueno, este año sí voy a servir al Señor, voy a asistir por lo menos los domingos y los ayunos, voy a ayunar. De pronto, ¿cuántos ayunan? Me queda un poquito difícil, ustedes ven, estoy un poquito gordito. No, mentiras, hay que ayunar, hermano. Hay que comenzar a morir a la carne. Pero de pronto, ese no era un propósito en su vida este año. De pronto, usted dijo, otro año, cambia solamente el calendario y esa fortaleza que hay en mi vida, otro año conviviendo juntas. ¿Cuántos años lleva usted conviviendo de pronto con esa fortaleza? Y el Señor quiere derrumbarla. ¿Para qué? Para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios y que usted comience a ver la gloria de Dios en su vida. Como les digo, David podía tener el título y todos ya lo reconocían a él como rey, pero él sabía que había una ciudad que había que conquistar. Él sabía una fortaleza que debía derrumbar y podría quedarse él con eso, con el promedio. Él podía quedarse y decir, los reyes anteriores a mí, bueno, el primero es Saúl, yo apenas soy el segundo, de pronto otro lo hará. Y nosotros estamos esperando en nuestra vida que otro lo haga, esperando o que el pastor me solucione la vida, o que el líder me solucione la vida. Pero el Señor nos enseña que debemos tomar nosotros esa fortaleza.
Y hermano, entienda que no está solo para tomar esa fortaleza. David tuvo a sus valientes. De pronto usted tiene a su esposa al lado y su esposa ha querido ayudarlo, pero usted no, o caso contrario, su esposo ha querido ayudarla y usted de pronto no ha permitido que derrumbe. ¿Por qué? Porque nos da pena. Como les digo, es un cuarto para no mostrar. Y acá, como les digo, todos nos podemos ver muy bonitos, muy santos, muy espirituales, oramos, nos quebrantamos delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú estás frente a frente tuyo, en un espejo, cuando estás allí en tu soledad, cuando estás allí pensando, Señor, soy tan impuro de pronto de estar en tu casa, cuando vienen todos esos pensamientos a nuestra cabeza, hay que entender que la presencia de Dios todavía está allí con nosotros, y que tener Él misericordia todos los días. Pero la idea no es vivir de la misericordia de Dios, porque nos acostumbramos y estaríamos pecando deliberadamente. Y aunque la misericordia de Él esté, y Él sabe que nosotros hemos intentado dejarlo, o de pronto hemos dicho, ya, eso tiene que vivir conmigo el resto de mi vida, el Señor quiere que tú vivas en la gloria de Él. El Señor quiere que tú vivas en la presencia de Él y que comiences a ver con los ojos que Él te ve. Con los ojos que Él te ve no son estos ojitos de nosotros que tenemos, que vemos acá a las personas, sino que Él ve más allá. David quería esta ciudad ¿para qué? Para poder ver todo el reino, para tener toda la estrategia. De pronto esa fortaleza se ha hecho tan fuerte en tu vida, se ha hecho tan poderosa, que tú no has visto qué es la gloria de Dios, que tú no has podido ver el obrar de Dios totalmente en tu vida. Y yo le invito, hermano, que allí donde usted esté, cierre los ojos y que este año, como les digo, nosotros, hay una anécdota que siempre ha contado mi papá desde el punto de vista de él. Desde el punto de vista mío, cuando nos perdimos en Estados Unidos, yo estaba confiado de que a mí no me iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque estaba al lado de mi papá. Sí, él lo ha contado y él me ha dicho, yo me sentí perdido, yo me sentí frustrado en otra ciudad con este muchacho y según dicen por ahí, yo era un poco inquieto cuando era chiquito. Entonces yo creo que el pastor pensaba, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con este muchacho? Me toca solucionar rápido porque si no me enloquece él a mí. Según dice él, ¿no? Yo recuerdo que yo era más juicioso. Pero yo estaba confiado desde mi parte de niño y desde mi perspectiva, que dije, bueno, él está llorando, no sé, porque de pronto no nos aprobaron lo que nos tenían que aprobar en ese banco, no entendía muchas cosas, yo tenía apenas 10 años, pero yo estoy confiado que él soluciona, ahorita llegaremos al hotel, estábamos en medio de la nada, como les digo, él lo ha compartido, estábamos en una autopista y de pronto así nos sentimos nosotros en la vida espiritual. En medio de la nada y decimos, ¿cómo soluciona solo un niño de 10 años? Yo ni siquiera en ese momento, ni siquiera sabía hablar inglés y a duras penas hablo español con ustedes, si me entienden, las predicas. Imagínense, en ese momento yo decía no, pero sabía que tenía a mi papá al lado. Y lo que quiero decirles con esto es que nosotros tenemos al Espíritu Santo al lado de nosotros. Y Él no nos ha abandonado, por más inquietos que seamos, de pronto por más canas que le hayamos sacado al Espíritu Santo o a la presencia de Dios, Él siempre está ahí al lado de nosotros. Y que usted en este momento comience a entregarle esa fortaleza al Señor. Como le digo, no es un camino fácil, no es algo sencillo. Si no, todas las iglesias estarían llenas, no hubieran problemas, todos seríamos pastores, apóstoles, ungidos del Señor. Pero hay un momento en el que debemos tomar, y espero que sea de pronto iniciando el año, que de pronto ese sea su propósito para este año, derribar esa fortaleza que está en su vida, y como le digo, para comenzar a reinar lo que quiere el Señor en su vida. Como les digo, hay que reunirse de personas, y eso también lo hemos aprendido desde el año pasado con el pastor, que a veces no estamos solos. Yo le quiero decir a usted que usted no está solo. Si usted de pronto ahí le hago una propaganda y va a tener mucha consejería el pastor el miércoles él está aquí desde las 4 de la tarde, o si usted tiene algún líder o alguien aquí en la iglesia, una persona que, como le digo, esté en un nivel más. David impregnó un espíritu en los valientes de él que era de conquistar. Hermano, no le cuente su problema al vecino, no le cuente de pronto su problema a la persona que tiene la vida más desordenada que usted. Busque siempre una persona en la que usted pueda apoyarse. El paralítico tenía 4 amigos. Los 4 amigos fueron los que tuvieron fe. Bartimeo, a pesar de que estaba ciego, gritaba desde lo lejos, Jesús, hijo de David, haz un milagro.
Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Él podía pedirle cualquier cosa, hermano. Si el Señor viniera acá en este momento y le preguntara, ¿qué quieres que haga? Yo personalmente le diría, uy, Señor, ordéname un poquito la cabeza porque yo me pongo muy nervioso para predicar, presencia. Pero él iba por algo específico y él quería recuperar la vista. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor y hubo un sin embargo. Y en su vida hay un sin embargo. Sin embargo, David conquistó. Sin embargo, la mujer samaritana, a pesar de tener 7 maridos, a pesar de que pronto no era muy bien vista, fue la primera evangelista de la Biblia, la primera que compartió el mensaje. Sin embargo, a pesar de que Pedro negó al Señor y quería volver atrás, fue una de las personas que llevó el evangelio. Sin embargo, Pablo, que quería asesinar cristianos, terminó llevando el mensaje del Señor. Sin embargo, y ponga su nombre, sin embargo, Daniel cumplió el propósito del Señor. Cada uno de nosotros tenemos ese sin embargo. Hace más o menos un mes y medio prediqué que hay un momento con el Señor. Pero ese momento debe usted creerlo. Y debe usted creer que ese momento es este. Debe usted creer que no debe esperar más, que esa fortaleza siga y siga creciendo. Porque como le digo, ninguno quiere vivir en una casa fea. Y les gusta poner que el adornito, que compré el televisor, que compré la sala, que compré, no sé, mejoré la cocina, tantas cosas que se pueden hacer. Y todos vamos en buscar mejorar. Nunca van a decir, uy, yo tenía un colchón súper bueno y me compré este todo roto para poder descansar. No, siempre queremos ir a más. Y el Señor quiere ir a más con usted. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias porque, Señor, nos enseñas que en nuestra vida hay fortalezas. Y no podemos solos, Señor. Lo hemos intentado una y otra vez aquí nosotros. Lo hemos intentado de 1000 maneras, pero en nuestras fuerzas, Señor. Pero tú nos enseñas que hay un sin embargo en nuestra vida. Que hay un sin embargo, Señor, y que tú quieres hacernos libres, Señor. Libres para llevarnos a un nuevo nivel, Señor. David duró 20 años y él tenía la decisión clara, lo que iba a hacer cuando era rey. Él no se lo inventó y dijo, yo tengo que conquistar esa fortaleza. No sé cuánto tiempo llevas tú en la iglesia, pero el Señor de pronto te ha mostrado, esa fortaleza tienes que conquistarla. Y tú te has hecho en el promedio, decir, yo convivo con eso. Pero el Señor quiere hacerte libre el día de hoy. Y no sé, hermano, por qué lo siento, pero las personas que de pronto estén en familia, que su familia sea un apoyo y si se pueden reunir en familia, para usted poder vencer esa fortaleza. La familia es el vínculo más cercano que tenemos a la relación con Dios, donde podemos nosotros desahogarnos, Señor. Señor, nosotros a veces oro en ese momento por los hombres, Señor, que de pronto no mostramos muchas veces nuestros sentimientos, que de pronto las frustraciones las cargamos nosotros solos. Pero, Señor, tú has puesto al lado de nosotros una esposa idónea, Señor, que para escucharnos y para sacarnos adelante. Las mujeres también, Señor, que cargan a veces toda esa emoción y ellas solas y dicen, no le puedo compartir eso a mi esposo porque se va a molestar, pensará que soy una boba. No hagas y tumba ese argumento hoy en el nombre de Jesús. El Señor quiere en este 2025 que hayan familias unidas, sirviéndolo a Él y pasando adelante y destruyendo esas fortalezas. Señor, para los jóvenes, poder confiar en sus padres, qué tan difícil y qué tanto nos ha hecho la sociedad que decir, los padres son malos, los padres no tienen el consejo. Señor, que nosotros como jóvenes podamos contarles a ellos sus problemas. Como les decía, aún yo con 28 años, la primera persona que busco un consejo es de mi padre, de mi madre, de mis pastores, que también pues obviamente son mis padres, pero siempre busco un consejo en quién, en alguien mayor, porque sé que no estoy solo. Y sé que la presencia del Señor ha puesto a personas alrededor tuyo, y el Señor ha puesto a personas alrededor tuyo para que tú puedas vencer esa fortaleza. Como te digo, siempre el Señor nos va a dar el ingenio. Él es el Dios de lo sobrenatural. No hay nada imposible para Él. Y si de pronto tú has escuchado más la voz del enemigo, yo te invito a hoy que abras tus oídos espirituales y tus ojos espirituales para comenzar a ver la presencia del Señor. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que no tiene nada imposible y que ya con el sacrificio de la cruz nos dio la victoria sobre el pecado, sobre cualquier pecado. El enemigo puede estar atormentándote a ti en cada momento y decir, no vas a poder salir, yo te mando con cualquier cosa te puedo derrotar. Pero tú tienes que recordarle hoy al enemigo que Cristo Jesús lo derrotó y lo venció a él en la cruz del Calvario.
y que nosotros somos perdonados y estamos hechos hijos de Dios, como dice su palabra en Efesios. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a derribar esas fortalezas en este principio de año, Señor, y que al transcurrir del año, Señor, yo pueda dar testimonios de aquí de la iglesia Casa de Amor y Restauración Norte, decir, pude derribar mi fortaleza y creo en la victoria del Señor, porque el enemigo no va a atormentar más a las familias, Señor, porque el enemigo no va a atormentar más nuestra vida, decir, tú no vas a poder, Señor. Tú nos dices hoy, sí puedes, y te he preparado y te he dado varias victorias, y sabes que has salido de cosas más potentes con el Señor, pero tienes que confiar en Él, tienes que rendir tu corazón delante de Él. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.